1 de mayo de 1909, los gremios anarquistas y socialistas deciden conmemorar en reuniones separadas el Día del Trabajo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso. Desde temprano comenzaron a llegar las familias obreras con sus banderas rojas y negras, dispuestas a homenajear a los mártires de Chicago, ahorcados años atrás por luchar por la jornada de 8 horas. Protestan contra la desocupación, los bajos salarios y la indiferencia del gobierno. Van tomando la palabra encendidos oradores, hombres y mujeres que invitan a la rebelión y a organizarse para cambiar la sociedad. Observa atentamente la reunión el coronel Ramón Falcón. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan. Vuelan algunas piedras. El gobierno liberal, ya en su decadencia, digamos, comenzó a sentir una gran debilidad contra ese movimiento obrero organizado. De ahí la gran represión que se hace en la manifestación del 1 de mayo, siempre en recuerdo de los ahorcados de Chicago por las 8 horas de trabajo. Hacen una represión tremenda ahí en la Plaza Lorea, es decir, que es una parte de la Plaza del Congreso, donde el coronel Falcón, personalmente, el jefe de policía, ordena la represión a la forma de los cosacos del zar, que atacaban a balazos y con sables desenvainados a los manifestantes. Esto, que solamente se ha visto en Rusia, se vio en el año 1909 en la Argentina. Inmediatamente, las dos centrales sindicales convocan a la huelga general, exigiendo justicia y la expulsión de Falcón de la jefatura de policía. Durante toda esta semana roja, la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de solo 17 años, Simón Radovitsky. Tras el atentado, el gobierno declara el estado de sitio y detiene a dirigentes obreros. Grupos de jóvenes de la oligarquía, al grito de ¡Viva la patria!, atacan e incendian locales obreros y las imprentas de La Protesta y La Vanguardia. En mayo de 1910, la oligarquía celebra el centenario de la Revolución de Mayo. Se organizan grandes desfiles y una exposición universal. La famosa bailarina Isadora Duncan baila el himno nacional con la bandera argentina por todo vestuario. Se cursan invitaciones a todos los reyes y gobernantes del mundo occidental, pero solo acepta el convite la infanta Isabel de España. La clase dirigente quiere exhibir los avances del granero del mundo. El movimiento obrero advierte la gran trascendencia de los festejos y aprovecha su gran repercusión en la prensa internacional para dar a conocer la real situación de los habitantes del país. La Fora Anarquista lanza una huelga general para la semana de mayo y realiza una manifestación que reúne 60.000 personas frente a la penitenciaría de la calle Las Heras. Piden la libertad de los presos sociales, entre ellos Simón Radovitsky. El gobierno de Alcorta decreta nuevamente el estado de sitio y sanciona la ley de defensa social, que limitaba seriamente la actividad sindical. Otra vez, grupos nacionalistas que actúan con total impunidad atacan locales y bibliotecas obreras y hasta incendian el circo de Frank Brown. El gran payaso norteamericano había instalado su carpa en Florida y Paraguay. Los pitucos decían que afeaba la ciudad y llenaba esa zona elegante de gente indeseable. Es que Frank abría su circo a todas las clases sociales y no cobraba entrada a los niños pobres. El fuego patriótico arrasó también con la alegría infantil. En las elecciones de 1910 se impone la fórmula Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Llegaba al gobierno el sector de la élite que entendía que había que cambiar algo para no perderlo todo. Confiaban en que ellos ganarían las elecciones y sabían que el radicalismo no se proponía modificar el esquema socioeconómico ni la relación con Inglaterra, sino depurar la vida política y ampliar la participación en los ingresos de las nuevas capas medias que constituían su base social.
Había que aplacar la creciente agitación social abriendo una válvula de escape a la olla a presión en que se había transformado la sociedad argentina. Sáenz Peña logra en 1912 la sanción de la ley electoral, que establece la confección de un nuevo padrón y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones de la Argentina. Las primeras elecciones con el nuevo sistema dan el triunfo a los radicales en Santa Fe y la capital. Los primeros legisladores, boinas blancas, llegan al Congreso. También en 1912 se produce la protesta conocida como el Grito de Alcorta, liderado por Francisco Bulsoni, José, Pascual y Francisco Netri. Los chacareros de la provincia de Santa Fe deciden hacerse oír. Tras 2 años de precios bajos para sus productos y altos alquileres, comienzan a agremiarse y declaran la huelga del campo. Se niegan a levantar la cosecha. Piden que los arriendos duren más para poder mejorar los campos, que bajen los precios de los alquileres que les cobraban los terratenientes y que les dejen criar animales domésticos. El Grito de Alcorta significó un avance en las condiciones de trabajo de los chacareros y la creación de la Federación Agraria Argentina, entidad que aún hoy defiende los intereses de los pequeños propietarios. En 1914 muere Sáenz Peña y lo sucede Victorino de la Plaza. Son años difíciles. La guerra provoca la disminución de las rentas aduaneras y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles. Frente a esta situación, comienza a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista con la creación de la Dirección Nacional de Industrias. Se realiza un censo nacional. El país tiene 7.850.000 habitantes, 26 millones de vacas y 46 millones de ovejas. En 1915, la Argentina declara oficialmente su neutralidad frente al conflicto europeo. En 1916, se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz Peña, en la que se impone la fórmula Irigoyen-Luna. Los conservadores, que no habían podido llegar a un acuerdo de unidad para las elecciones, sí lo logran en el colegio electoral. Esto dejaba a Irigoyen en una situación de debilidad política, sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de los inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos eran los cursos normales y aceptables. Junto a los apellidos desconocidos que sonaban a inmigrantes, estaban los Alvear, los Aguier, los Pueyrredón. Irigoyen elige una palabra muy significativa para definir las intenciones de su gobierno: reparación. La reparación implicaba poner fin a las arbitrariedades electorales del régimen y a las prácticas administrativas corruptas. Pero reparación significaba también corregir el sistema, no modificarlo. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes sectores. Los jóvenes estudiantes de Córdoba inician una protesta en 1918. Reclaman una profunda reforma universitaria que ponga fin al predominio conservador en las casas de altos estudios, que impedía el acceso de los nuevos sectores medios a los estudios superiores. Los estudiantes piden el cogobierno, la autonomía, la renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. La proclama de los estudiantes de Córdoba recorre el mundo dando un sano ejemplo de renovación de las anquilosadas estructuras educativas. El gobierno de Irigoyen transforma en ley universitaria las demandas de los estudiantes. Uno de los temas más polémicos de la administración radical es su relación con el movimiento obrero, que oscilará entre el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores válidos, la negociación y la represión. En enero de 1919 se producen los hechos conocidos como la Semana Trágica. Los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Bacena se declaran en huelga. Piden lo mínimo:
jornada de 8 horas, aumento de sueldo y condiciones de trabajo más seguras. Los reclamos obreros no son escuchados y la policía convocada por la patronal abre fuego sobre los trabajadores, matando a 6 e hiriendo a otros 32. Las centrales sindicales se lanzan a la huelga general y convocan al pueblo a acompañar a las familias obreras en el entierro de sus muertos. Unas 150.000 personas marchan hacia la Chacarita. Al llegar al cementerio, son recibidas a balazos por policías y bomberos que matan a otros 12 trabajadores. Al otro día, la ciudad amanece absolutamente paralizada. Miembros de la élite, preocupados por el clima revolucionario, crean la Liga Patriótica Argentina, una banda terrorista armada compuesta por notables apellidos de la oligarquía, altos jefes de la Marina y el Ejército y representantes de la Iglesia. Al grito de ¡Viva la Patria!, los miembros de la Liga atacan e incendian los lugares de reunión como sindicatos, bibliotecas obreras, sinagogas y hasta los barrios judíos y conventillos, bajo la mirada cómplice de la policía y los bomberos. Los sindicatos obreros deciden continuar con la huelga que se extenderá por una semana. Ante la gravedad de los hechos, Irigoyen convoca al ejército. El general de Lepiane asume el mando de la ciudad que va retornando lentamente a la normalidad. El saldo de esta semana trágica será centenares de muertos y miles de heridos, además de la sensación de que el poder oligárquico y sus brazos armados estaban intactos, vigilando a todo el resto de la sociedad. Tras los hechos de 1919, el gobierno recupera la iniciativa promoviendo una serie de reformas y leyes sociales. Propone la jornada laboral de 8 horas, reglamenta el trabajo de mujeres y niños, otorga leyes jubilatorias y trata de incrementar la injerencia del Estado en la economía. Y también se diferencia de los regímenes anteriores en el sentido de que da una cierta mayor injerencia al Estado en la vida económica del país. Por ejemplo, Irigoyen crea YPF para que sea la que en su pensamiento monopolizara la extracción y la comercialización del petróleo, crea una pequeña marina mercante e interviene incluso en casos como las leyes de alquileres o las leyes del azúcar de una manera directa en el mercado. Es decir, que en eso se diferencia, pero de todos modos, repito, la Argentina siguió siendo, antes y después de 1916, el mismo país, un país basado fundamentalmente en su prosperidad, en las grandes cosechas y los grandes envíos de carne, con socios privilegiados, entre los cuales el primero era indudablemente Gran Bretaña. Irigoyen mantiene la neutralidad y traza una política exterior con ciertos rasgos de autonomía en la medida en que ésta no afecte la relación con Gran Bretaña. La delegación argentina ante la Sociedad de las Naciones plantea la igualdad de derechos de todos los países y la libertad de navegación en los mares. Al no ser escuchadas las propuestas, la Argentina se retira de este organismo. Irigoyen condena la política intervencionista de los Estados Unidos en Centroamérica y apoya la resistencia de Sandino en Nicaragua. El presidente norteamericano Hoover será recibido fríamente durante su visita a la Argentina por el gobierno radical. El mejoramiento de la situación económica permite al gobierno iniciar una política de ampliación del empleo en la administración pública. Esta política de expansión del gasto público genera conflictos dentro y fuera del partido, pero amplía su base social. En el verano de 1920 y 1921, los trabajadores rurales patagónicos hacen oír sus reclamos: bajos sueldos, pésimas condiciones laborales. Declaran la huelga general por tiempo indeterminado. El gobierno decide enviar al teniente coronel Héctor Benigno Varela para pacificar el territorio. Las huelgas rurales patagónicas, por reivindicaciones muy simples, como ser los obreros rurales exigían que los botiquines vinieran en idioma español y no en inglés, que los obreros rurales no tuvieran que pagar la iluminación de los galpones, que se les diera 2 paquetes de velas por mes, y también reivindicaciones de otro tipo, pero muy pequeñas. Fueron huelgas
de tipo revolucionario, porque los peones se juntaban y marchaban a través de las estancias, levantando también las otras peonadas. Y Irigoyen ordena la represión y va el 10 de caballería y realmente realiza una masacre que todavía hoy asombra por su crueldad. Es decir, a los soldados se les dio el derecho de botín, se llevaron hasta los caballos de los huelguistas, hasta las mantas, los quillangos, como se dice en la Patagonia, y cae un número indeterminado de obreros que se calcula entre 1.100 y 1.500 obreros rurales. Esto produce una gran conmoción en el movimiento obrero, se discute en el Congreso, pero Irigoyen y el Partido Radical no permiten el nombramiento de una comisión investigadora de estos hechos tan trágicos. Y después ocurrirá también la represión en el norte santafesino, en la Forestal. Los obreros del Quebracho, del Tanino, organizan grandes huelgas y son reprimidos también por el ejército, por el 12 de Infantería. En 1922 se produce la renovación presidencial y el radicalismo designa como candidato a Marcelo T. de Alvear, notorio miembro de la oligarquía y representante del ala conservadora del partido. Los grandes diarios y las clases altas celebran la llegada de Alvear a la presidencia como el fin del predominio de la chusma irigoyenista. Uno de ellos había vuelto al gobierno. Eran tiempos de prosperidad y de una riqueza que seguía mal repartida. La protesta social continúa y durante todo el periodo de Alvear estallan 519 huelgas que involucran a más de 400.000 trabajadores. Todavía no se había acallado el debate sobre los fusilamientos de la Patagonia cuando en enero de 1923 el anarquista alemán Kurt Wilkens mata al teniente coronel Héctor Varela en la puerta de su casa de Palermo. Varela era el principal ejecutor de la matanza que contó con el aval de los grandes estancieros argentinos y británicos nucleados en la Sociedad Rural de Santa Cruz y la Liga Patriótica Argentina. Poco después, Wilkens será asesinado en su celda por Pérez Millán Temperley, un miembro de la Liga Patriótica. Otra pelea de fondo se da en 1924 dentro del partido oficial. Se efectiviza lo que en los hechos se venía dando, la fractura del radicalismo entre el sector que respondía a Irigoyen, llamado personalista, y los comités que seguían a Alvear, llamados antipersonalistas. En realidad, se evidencian en la ruptura dos estilos que respondían a diferencias metodológicas y hasta de origen social. El irigoyenismo con su inserción más popular, con sus apellidos nuevos, y el alvearismo, aristocrático, conservador, más vinculado al pasado. Para 1924 comienzan a manifestarse en el país ideas nacionalistas que habían ido tomando forma desde los hechos de la Semana Trágica de 1919. Los nacionalistas se preparaban lentamente para retomar un poder que nunca habían perdido del todo, pero que creían peligraba mientras prevaleciera el sistema democrático. Estos grupos encuentran su expresión a partir de 1927 en el grupo La Nueva República y en teóricos como los hermanos Irasusta o Carlos Ibarguren, que reinterpretan el pasado nacional revalorizando figuras polémicas como la de Rosas. Irigoyen arrasa a sus adversarios y retorna con sus 76 años a la presidencia. Su breve gestión se desarrolla dentro de un panorama económico mundial muy complicado y desfavorable para nuestro país. A pesar de este contexto, el gobierno radical intenta una política progresista. Procura establecer el monopolio del Estado sobre la explotación petrolera. Esta medida será permanentemente rechazada por el Senado en manos de los conservadores y cuestionada por las empresas petroleras inglesas y norteamericanas. La crisis mundial desatada en Wall Street en 1929 termina de complicarle las cosas a Irigoyen. Los ingresos aduaneros, principal fuente de recaudación del Estado, bajan notablemente.
Quiebran empresas y bancos, se reducen los precios de nuestros productos y aumentan los importados. Todo esto lleva a un notable aumento de la desocupación. Caen los salarios y se extiende la miseria. Los grupos de poder niegan toda colaboración al gobierno y comienzan a conspirar con los sectores nacionalistas y las Fuerzas Armadas. La mayoría de los medios de comunicación desacredita al gobierno y alienta el golpe. Dicen que Irigoyen está reblandecido y ya no puede gobernar. Finalmente, en la madrugada del 6 de septiembre de 1930, los cadetes del Colegio Militar, comandados por los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, comienzan su desfile hacia el gobierno. La oligarquía terrateniente había retomado el control y la administración del Estado. La democracia no garantizaba para ellos la seguridad en momentos en que había que aplicar políticas de ajuste y rebajas de sueldos. Querían asegurarse todos los resortes de poder para aplicar un modelo económico que los tuviera como únicos beneficiarios. El golpe del 30 inaugura una década infame, marcada por el fraude electoral, la corrupción, los negociados, la tortura y la entrega de nuestro país a los intereses extranjeros. Una década donde el pueblo no podía votar ni manifestarse, donde la desocupación y la miseria se adueñaban del granero del mundo, mientras una minoría hacía lo que quería con el país, pensando que nunca tendría que rendirle cuentas a nadie.